las mujeres de la nata, Sí. que solamente lo que quiero decir es que, bueno, hoy mostramos la nota, estaba ayer en la puerta del hospital italiano, hoy contó Elvita que ella estuvo toda la mañana ahí, hablamos de la mujer, la última mujer de la nata, la actual, Elba Malcovecchio, una señora que era una señora viuda, joven, abogada en la ciudad de La Plata, se casa con Jorge, pasa a vivir al mismo edificio de él en otro departamento, tiene 2 chicos de los que tiene que ocuparse, y ella es la que está, digamos, viendo qué se dice, qué no se dice, quién entra y quién no entra, porque es la mujer. Obviamente, sus hijas, Bárbara y Lola, tienen acceso, y fue Bárbara, su hija, que en una época era fotógrafa, la que se permitió mostrar una imagen con su papá, tomada de la mano, y conmovió realmente, porque hasta ahora no se había visto ninguna imagen de Jorge, quien está internado, que le mando un beso enorme, desde el 14 de junio. Más de 70 días. Exactamente, en el hospital italiano. Él entró, recordemos, por un chequeo, en realidad para hacerse una tomografía, una resonancia creo que era, y el tema es que tuvo un paro cardíaco en el medio de la sesión, y entonces es ahí donde empieza esta agonía, por así decir, este momento tan triste, desde el 14 de junio, que él empieza a estar internado en la unidad de cuidados intensivos del italiano. Todas las internaciones de Jorge han sido antes en la Favaloro. Sí, es cierto. De hecho, a él lo opera un médico muy conocido en su momento, que es Pablo Raffaele. Buen profesional. Y esta es una de las informaciones que tengo, A ver. que no me gustó demasiado. Que no dejaron entrar a Pedro Raffaele aparentemente a ver a la nata. ¿Ahora, en este momento del En italiano? este momento. Porque bueno, hay gente que está cerca de Jorge. ¿Pero por dónde de las hijas? No. ¿No? Las hijas no tienen orden ahí. La orden la tiene toda Elba. Elba. Este es el tema. Claro. El tema es que la que decide qué pasa y qué no pasa en la internación de Jorge Lanata es Elba. Obviamente la respetamos, obviamente muchísimo, es su mujer, ella sabe lo que más le conviene, pero digamos que hay otros intereses y gente allegada que dice, ¿por qué no puede entrar de repente a verlo el médico que lo operó? Porque Pablo Raffaele es quien hizo el famoso trasplante de riñón, con el riñón que ustedes recuerdan que fue cruzado, que Kiwita, la ex mujer de Jorge, la segunda, Sarah Stewart Brown, madre de su hija Lola, es quien pone ese riñón. A mí lo que me cuentan es lo siguiente. Nadie quiere hablar por ahora, pero hubo, digamos, la conmoción se produjo cuando la semana pasada hubo un parte médico donde no firmaban los médicos. Claro. Yo lo conté en Intrusos y ahí se armó medio un problema, porque por un lado ese parte médico no firmado por los médicos era algo que había salido de urgencia cuando se vio la foto justamente de la mano. ¿No? Sí. Después aparece Jessica Bossi leyendo un comunicado en Radio Mitre, y recordemos que quien produce el programa de Mitre es Andrea Rodríguez, la primera mujer de la nata. O sea, las mujeres cómo están involucradas. Andrea Rodríguez, la primera mujer, madre de su hija mayor Bárbara, siempre ha sido la responsable de los contenidos periodísticos de la nata y de producción. Y es quien maneja el programa de Radio Mitre. Un programa que, claro, ha caído mucho en rating sin la nata y también, digámoslo, sin Marina Calabró. Totalmente de acuerdo. Porque le sacaron 1 hora al programa por esto de la nata que estaba ya con problemas de salud. Era la más vista la columna de Marina. La más escuchada. La más escuchada y la más vista en YouTube. Entonces, bueno, ahí el programa se redujo 1 hora, queda Jessica Bossi al frente, y ahí es donde Jessica lee un comunicado diciendo que la nata estaba, que no era lo que se decía, que había hablado Janina Latorre por boca de Elba. O sea, Janina no es que sea vocera, pero sino que Elba habla con Janina y Janina cuenta, obviamente, lo que le dice Elba, que estaba perfecto. Bossi habla por boca de Andrea Rodríguez. Ahí tenés 2 campanas. Mucho hermetismo. Ahí ya tenés 2 voces. Estaban 2 campanas ahí. Exactamente. Bien. Bueno, entonces ahí, a partir de ahí, estaban esperando qué pasaba con el parte de este viernes. Sí. Y este viernes, bueno, después aparece ese parte con firmas. Primero sin, después con. Cuando hablan de la mano y era con. Exacto. Después aparece otra alarma, entre comillas, para Elba, que es que Kiwita, la ex mujer de la nata, madre de su hija menor, muestra el aparato con el cual la nata se comunica ahora. Porque a pesar de que tiene la traqueostomía, puede hablar con un aparato con sus hijas, con sus exmujeres, con quien quiera hablar, que es algo increíble, que él pueda comunicarse. Entonces lo que me dicen es, por ejemplo,
La nata está evolucionando bien. El domingo pasado, hace una semana, empezó a hablar y pasa gran parte del día con la traqueostomía cerrada y charlando muy inquieto. Pero Laura, lo que se pregunta mucho en redes es qué pasa con tanto hermetismo que hubo en su momento, incluso en Mitre también. No, no fue hermetismo, fue porque justamente no querían pasar por sobre Elba, estaban esperando, pero cuando se dijo, en ese momento, Janina, que había un tema renal, que estaba mal, que era pronóstico reservado, como lo que dijo Elba hoy, a quien estaba, a Aye, que estaba en el hospital italiano, ¿qué le dijo? Que no es parte porque está reservado. Es cierto. Es una decisión de Elba decir esto. Mientras yo estoy contando otra cosa. Estoy contando que él, escuchen esto. Sí. Desde el domingo pasado empezó a hablar, pasa gran parte del día con la traqueostomía cerrada, charlando muy inquieto. Y me dicen, para que te des una idea, esto pasó el domingo. Sí. Elba se enteró recién el martes que podía hablar. Wow. O sea que Claro, le están ocultando domingo, información. lunes, el martes Elba, con lo cual durante 2 días estuvo hablando con sus hijas. ¿Y cómo puede ser que no se haya enterado Elba? Bueno, hay cosas, chicos. Entonces, ¿qué dicen? Acá lo que me cuentan, porque voy a decir, perdón, doctor, si lo involucro. El lunes se armó, yo había contado que había habido una discusión por el tema del parto, que después lo desmintieron, hubo discusión. Los médicos del italiano no tienen nada que ver, porque los médicos del italiano se ocupan del paciente. Exacto. Lo que menos les importa el parte, no el parte, así que a los médicos del italiano no les decimos nada. Lo sacamos de la ecuación. Al contrario, maravillan de los médicos. Tampoco, sí. Pero el lunes se armó otro lío porque el doctor Raffaele, médico de la Favaloro, Pablo Raffaele, no pudo entrar a ver a la nata porque no estaba en la lista de autorizados por Elba Marco Vecchio y no dejan autorizar a las hijas. Ah, Pero hasta el ya. propio médico. Entonces, querían que Pablo Raffaele, médico de la Favaloro, en toda la vida estuvo atendido a la nata, Pero porque él claro. queda en el italiano por el problema de paro cardíaco y ese análisis, esa resonancia que se fue a hacer. Claro. Y no estaría en la Favaloro, la nata. Si hubiese sido Claro. una preexistencia, digamos, iba al Favaloro, que es su, digamos, lugar exactamente. Entonces, ¿cierto? bueno, las hijas querían que Pablo Raffaele, quien lo operó, quien hizo el trasplante renal, lo fuera a ver a la nata. Y es lógico, ¿no? A el italiano, pero no estaba en la lista. Pero lo que se dijo mucho es que la que estaba ahí firme todo el tiempo era Elba. Y durante Bueno, 2 por lo días menos no para se enteró. autorizar y no autorizar, sabes que sí. Pero durante 2 días no estuvo. la no se enteró. realidad es que, ¿qué pasa? También las hijas lo que dicen, que no quieren hablar demasiado, porque Sí. no quieren afectar. Elba dice que puede afectar la paz de ella y de la nata que se hable. Pero lo que por el lado de las chicas y las exmujeres, evidentemente, lo único que quiere es que la nata esté bien. Esta es la realidad y lo que queremos todos. que Obvio. la nata esté bien. Está bien, pero Porque piensen que cuando salga, Dios quiera, del italiano, tiene que hacer una rehabilitación a otro lado, porque hay un tema muscular, hay un tema de voz, hay un tema de Decímelo a todo, mí. que va a haber una larga rehabilitación para Jorge. es tremendo. Sí, Pero como tremendo. dice Jessica Bossi, como dijo anoche en la mesa de Mirta Legrand, lo de la nata es un milagro, Milagro. chicos. Es un milagro. Entonces, ese milagro hay que agradecérselo a los médicos hoy del italiano. Y entendemos todos, pero que no haya podido ir a verlo el médico de la Favaloro, porque no estaba autorizado. Que un día hable y recién se haya enterado alguien 2 días después. Eso mismo. Hay cosas que provocan una interna. La interna es real, pero lo único que quiere es que la nata esté bien. Así que ojalá Pero que no se solucione. accediendo a su ex médico, ¿a vos te Chicos, parece si hay podría? hay parejas que se separan Yo y no entiendo, hablan sí. y tiene que intervenir, como con lo que vamos a hablar ahora, abogados, para que un papá y una mamá que tienen 3 hijos logren hablarse y entenderse. Sí. Imagínense en este caso donde hay 2 exmujeres, 2 hijas, una actual mujer y toda una historia que, bueno, aparentemente la interna es una realidad. Yo creo que es una interna real, yo creo que la interna de la nata es triste, yo creo que llega el momento que se sienten a tomar un café y que se lo merece la nata, Andrea Rodríguez, Sara Kiwita Brown, Barbie, la nata, Lola, la nata y Elba Marcovecchio por él, Pero hasta Y donde que puedas digan- contar, ¿viene desde hace mucho esta interna? obviamente. Pero perdón, Obviamente. ¿y Andrea Rodríguez qué rol cumple? ¿Cómo? Andrea Rodríguez, ¿qué rol cumple en la interna? Andrea Rodríguez es la que tiene que ver con su programa de radio, por eso no se leían comunicados en Mitre. Es decir, hay toda una cosa de relación familiar que no funciona entre estas 5 mujeres que estoy contando. Sí, entre 4 versus 1. Y esto no tendría que pasar. Esto lo que tendría que haber es un buen café, un buen té, Una una charla. reunión, una charla. Y que si las hijas dicen, supuestamente, queremos que el médico que atendió a papá
en el trasplante renal, que lo conoce, lo quiere, Pablo Rafaele, lo nombro doctor porque es súper reconocido, fabuloso, entre a ver a la Nata. No tiene nada que ver los médicos del italiano. Hay una lista, ¿no es cierto? Digan, sí, este hombre, que pase, Claro. ¿no es cierto? Bueno, por un lado. Por otro lado, ¿por qué por un lado Sara Kiwita sube el aparato con el que escuchan y hablan con la Nata? ¿Viste? ¿Por qué no mostrar? ¿Por qué no contar? ¿Por qué cuando de repente aparece quienes sí hablan con Elba, el panorama es reservado y terrible? Y por el otro lado el panorama es terrible, pero no tan reservado y mucho mejor de lo que parece. No entiendo. Y ahora, ¿entiende? cuando Jorge salga adelante, que va a salir, obviamente, y Dios confiamos te oiga. en eso, ¿vos creés que viendo todo esto, qué va a pensar? ¿Qué va a decir? No sé, lo primero es que se restablezca, no creo que él esté como para hablar de estas cosas. Claro. Pero la verdad que no debería ser así. Pero bueno, hubo un casamiento de por medio, Sí. en el que tampoco había tanta felicidad que exista, porque obviamente Elba es abogada, y que tu papá se case, habiendo 2 gestiones anteriores y 2 hijas, con una abogada, ya te pone nervioso, porque sabemos que las abogadas Sí. tienen armas. Cosas que puedo hacer un paralelismo con todo, salvando las distancias, con todo el universo Maradona y la familia, ¿no? Sí, o sea, sí, sacando los cualquier familia, detalles, sí, muy distinto. una familia muy importante, peleándose, o sea, hay un interés común, que no sabemos bien por qué, seguramente vos sí, pero yo lo sé, pero que hay algo en el medio que nosotros no estamos viendo. Nunca y que se terminó va- de cuajar. Comúnmente- Nunca Elba. terminó de cuajar. Elba. toda Que son esta las 4 historia. contra Elba. Claro. Y Sí. digamos que sí, digamos que no es que sea culpa de, pero bueno, Elba seguramente quiere hacerlo mejor, quiere que no haya tanta interferencia, pero creo que tienen que charlar, Ahora, perdón. tienen que conversar, porque por algo me están diciendo que Jorge hablaba desde el domingo y que Elba se enteró el martes. En un Claro. plano más frívolo, ¿qué va a pasar con los Martín Fierro entonces? No, no. ¿Quién va a ir en representación de lo que es el programa de la Nata? Yo la veo sentada a Elba Malcovecchio. ¿No la ves Sí. Sí, sentada? Sí, la ve. Nico. Ah, Que tiene muchos Me gustaría premios. que vayan las 2 hijas. ¿Qué querés que te diga? Tiene muchos posibles premios, Jorge, también. Jorge está nominado por labor periodística y por el programa. Exacto. Obviamente que me gustaría que vayan las hijas. Y A a mí lo también. mejor a Jorge también. Pero Jorge a lo mejor, yo pienso que por algo se casó y por algo confía en Elba. Es también una decisión de él. Pero Laura, lo que yo digo es, alguien miente, porque si sale la versión que Elba Marcovecchio estuvo ahí, al pie del cañón, del lado, solamente Elba, y durante 2 días no se enteró que él no le había autorizado. Bueno, a que lo no- mejor ese día no pudo ir. No sé qué. 2 días. Yo no estoy adentro del hospital italiano, pero lo que te digo que yo, lo que me dijeron, sé que todo es verdad. Sé que todo es verdad, sé que es lo que está pasando y que no quieren hablar más porque justamente quieren que dentro de todo haya paz. Pero la paz es imposible cuando está todo hasta interno. sí, claro. Es Es importante imposible, chicos, lo que es contaste vos de lo que va a ser lo posteriori, ¿no? O sea, yo estuve en la misma situación, no tan grave quizás, o sí, Vos muy estuviste grave, muy grave, muy grave, muy grave. muy grave, no para hablar ni para ser autorreferencial, porque no me gusta, pero lo que dijiste es tal cual. Para volver a caminar, para volver a moverte, tarda muchísimo. Yo tardé 1 mes, y es mucho, digamos, es poco, digo. Y no estuviste O sea, tanto internado como... y no estuve tanto tiempo internado. Y el tema de la traqueostomía también. es tremendo. De hecho, a mí me quedó todavía una cicatriz porque lo primero que hice fue arrancármelo. como todo el mundo. Y es muy fuerte porque al principio no tenía voz. 2 meses para más o menos poder... Por eso te digo, Así esto que bueno, es como le el deseamos lo capítulo mejor a 1 de lo que Jorge va a La venir. Nata y también creo que la familia se merece ese café. Sí, no sé si hay total. ganas de tomarlo, no sé si hay ganas de sentarse No. Y Jorge se alrededor lo de una merece mesa. también. Sí, Jorge se lo merece. Yo coincido absolutamente. Pero bueno,